Estamos con Pablo Peregrina, nuestro asesor de imagen. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, arrancando la semana. Arrancando una semana linda. Excelente. Con buenos Hoy Santa Rosa. Sí, se corta el Noé pelo. dice que hay que cortar el pelo, ponerlo en un rosal. ¿Vos sí, te ha llegado otra? A ver, Santa Rosa sí, en general, por la tormenta de Santa Rosa y demás, se dice que se debe cortar el cabello para que crezca con fuerza. Bien. ¿Has tenido experiencia? ¿Crece con fuerza? Son mitos. Son mitos. Detrás de un mito siempre hay Siempre hay parte de verdad. Siempre hay algo de verdad. Bueno, hoy, ¿qué nos has traído? Hoy he traído historia. 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 Mirá, historia de la mano de Pablo Peregrina. Exactamente, hoy he traído historias curiosas. Va a haber una serie de bloques mostrando cosas, curiosidades de la ropa. Bien. De algunas prendas. Vamos a comenzar con los gorritos. Los El gorrito gorros. de lana. Gorro de lana. Famoso gorro de lana. Tejidos por las abuelas, tejidos por las tías. Tal Comprados cual. ya ahora vienen, Tal viste. cual. Con pompones, sin pompones. Vienen hasta con viseras, algunos gorritos de lana. Sí, los he visto muy simpáticos. Tiene un origen en Asia. Bien. En Asia Menor, nacen en Asia en general, pero los griegos en Asia Menor, los frigios en particular, lo usaban mucho. Y ellos incorporan a Europa el gorro de lana. ¿Bien? Bien. Lo usaban en general las tribus, los pueblos, hasta que en Irlanda, ¿qué tienen Irlanda? Tienen lana y tienen mucho frío. Claro. Son grandes pescadores y son grandes tejedores. Entonces lo que hacen es, al gorrito hecho de cuero, lo transforman en lana, en tejerlo en lana. Y es lo que usan los marineros al salir a alta mar. O sea, los Porque los primeros abrigaba. gorritos eran de cuero. De cuero. Ah, bien. Inclusive... Y los irlandeses son los que lo transforman y lo llevan a lana. A la lana. Y por el frío. Pero era una lana gorda, inclusive lo forraban con pieles, inclusive, pero afuera era todo de lana. Bien. Y es lo que utilizaban en alta mar. Hoy por hoy un accesorio, ¿no? Es un accesorio más. Y, es más, lo usan los chicos en verano. En verano Manga es una corta, moda. qué sé yo, y gorrito de lana. Se transforma en moda. Pues es que Eugenia de Francia, una emperatriz, esto fue, la incorporación del gorro de lana fue alrededor del 1800. En 1850 la emperatriz esta visita un buque de guerra aparcado, y entonces el capitán le muestra el buque y demás y le dice, vamos a alta mar. Salen a alta mar, vienen olas, se pone picante el mar, y al lado de ella el marinero que la estaba custodiando se da con la cabeza contra el techo y se raja la cabeza. Entonces ella saca un pañuelo y le coloca el pañuelo tapándole la herida. Claro. Sale un pañuelo rojo en sangre. Le comenta al capitán que lo que había sucedido, entonces el capitán dice que es muy frecuente esto, que los marineros tengan heridas en la cabeza. Entonces ella dice hay que buscar una solución. Y de ahí nace el pompón en los gorros, para la protección del cráneo de los marineros contra el techo de los barcos. Mira qué simpática la historia. ¿Te das cuenta? O sea, todas nuestras prendas tienen un origen, tienen una historia y tienen un porqué. Hay algunas veces que ahora con el tiempo se transforman en algo estético, pero tienen un sentido del porqué. Claro, Después, surgieron como una necesidad. Como una necesidad. Y después se han ido ayornando, digamos, y convertido en moda. Tal cual. Igual que el uso de las camperas, porque ¿qué diferencia hay entre una campera, una parca, un Montgomery o una chaqueta? No hay diferencia, son todas iguales. O sea, en realidad el Montgomery se utiliza para algunas cosas y tiene un origen, ya lo vamos a ver, pero sí la gran diferencia entre campera y chaqueta. No hay diferencia. ¿Qué sería? Chaqueta. Eso es un saco. Un saco. El saco, ya vamos a explicar algo de eso. Bien. Campera y chaqueta es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que campera se utiliza en los campos, viene de campo, es un abrigo de campo. La campera, abrigo de campo. Por eso se le dice campera. Mirá,
Claro. Y la chaqueta eran camperas que usaban en la Guerra de los 100 años en Francia. Usaban, y la mayoría de los campesinos se llamaban Jack. Y de ahí proviene el nombre del abrigo, de los Jack, que al español llega como chaqueta. Bien. Que sería Algo como la así, campera, como una pero campera, sin el elástico de abajo. Algo más liviano. Más liviano, justamente. Entonces después, pero en realidad la concepción es exactamente lo mismo. Son abrigos, todos. Entonces, y campera inclusive en algunos países de Latinoamérica, por lo general se le llama parca. Y parca viene de Canadá, lo utilizaban los Anhui, y eran abrigos de cuero de foca y piel de lobo. Bien. Cuando Estados Unidos toma Canadá, lo trae a Estados Unidos y eso es un abrigo súper genial que se utilizaba en la guerra para Vietnam, contra Vietnam. Como duró poco, esos abrigos hicieron de más y se vendían por muy poco precio en Estados Unidos. Ah, bien. Por eso es que después se utiliza la parca de forma más común. Bien. Campera yo creo que en Argentina es un poquito menos usada que lo que es una chaqueta, ¿no es cierto? Claro, eso se llama la chaqueta. Eso se llama la chaqueta. Y mira el saco. En el saco, ahí te voy a contar una historia, pero así muy cortita. El saco tiene muchos elementos que después los vamos a ir desglosando, un saco. Pero hay algo en sus mangas, los botones. Justamente me preguntaron eso la semana pasada. Los botones del saco. ¿Para qué son? La reina Isabel, en la época victoriana, divina, prohíbe a los hombres mostrar piel delante de una dama. Ajá. No era protocolar que un hombre mostrara la piel. Entonces estaban completamente cubiertos los hombres. Fíjate cómo es la historia y que poco se conoce de eso. Entonces no debían ni siquiera mostrar la camisa. El puño de la camisa después nace en Francia sacarlo. Pero en Inglaterra era totalmente, el saco cubría hasta casi la mitad de la mano. Bien. ¿Qué pasa con los doctores, los carniceros, la gente que tenía que trabajar con sus manos? Eran las chaquetas tan apretadas que les impedía la movilidad correcta de sus manos. Entonces un sastre inventó de hacerle un corte en el lateral con botones. Lo abrían, procedían a hacer las cosas que tenían que hacer y lo volvían a cerrar cuando terminaban sus labores. De ahí nacen los botones en la manga. Hay una versión un poco menos romántica y es el origen a través de Napoleón Bonaparte. Napoleón ha impuesto y ha modificado muchas cosas en la moda. De ahí también después vamos a hablar de lo que son los pantalones. Pero nacen los botones con Napoleón Bonaparte para impedir que sus tropas se limpiaran la boca con las mangas. Con el puño, con las mangas. Con el puño, porque hacían esto y como se veía antiestético y ensuciaban los sacos, les puso botones de metal. Ah, bien. Pero por el lado de adentro. Inclusive hay chaquetas francesas que tienen en los dos lugares, por fuera y por dentro. Esa es la historia de los botones en una Mira qué bueno. manga. Es más, no recuerdo quién me lo preguntó y yo no supe qué contestar en el momento. Dije, no sé, lo voy a averiguar. Hay muchos detalles muy bonitos. Hoy lo venimos muy a tratar. Muy, qué muy bueno que, y bueno, a lo largo de la historia se han ido convirtiendo en moda. Un montón de detalles. Es un detalle, ¿no? Pero queda muy lindo. Queda muy lindo. Más cuando el botón es de otro color. Tal cual. Después hay combinaciones, inclusive la manga y se ve el bordado del ojal, cuando se pueden combinar. Después hay una historia muy bonita con respecto al ojal que hay en la solapa, que después te la voy a contar, que es bellísima. Pero hay mucho romanticismo dentro de los detalles dentro de las prendas y las utilidades y por qué nacen cada uno de los detalles. Excelente. Pablo Peregrina, muchísimas gracias por traernos estas novedades. Sí. Mucha gente se está desayunando. Tal cual. Es muy lindo conocerla. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Cualquier consulta con vos,
te pueden buscar en Instagram Pablo.peregrina. Exactamente. También por asesoría de imagen lo buscan a Pablo y están al día con toda la imagen. Él les va a hacer un look de pie a cabeza. Sí, los asesoramientos y demás. Excelente, lo buscan ahí, en Instagram, Pablo.peregrina. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.